Uno, dos. Sí, ok. Decíamos que los estudios y cálculos científicos advierten que en el ciclo venidero podría reducirse el acceso a un agua segura. Este término, agua segura, en la actualidad, ¿no? Es bastante utilizado, ¿no? Que se verá en su momento, ya que al fundirse los glaciares y hacerse más frecuente la sequía en zonas como la Mediterránea, este hecho hará que disminuya a su vez el agua disponible para riego y para la producción de alimentos. Entonces, la contaminación del agua y su escasez plantean una amenaza tanto para la salud humana y la calidad de vida, pero su incidencia ecológica es más general. El libre flujo de un agua no contaminada es clave para el sostenimiento de los ecosistemas que dependen del agua y principalmente para el hombre. Bien, esto como una parte de entender la importancia y sobre todo crear la conciencia, ¿no? del recurso agua, ¿no? A nivel universal. Con respecto al ámbito de aplicación, el control de calidad del agua para consumo humano, así como la supervisión de esta, tiene ámbito o es a nivel nacional y de cumplimiento obligatorio por entidades nacionales de nuestro medio, ¿no? Son entidades de salud, entre estos la Dirección General de Salud Ambiental, ¿no? A través del Laboratorio de Control Ambiental, ¿no? Ente dependiente del Ministerio de Salud. También las direcciones ejecutivas de dirección regionales de salud, que vienen a ser las DIRESAs, ¿no? Así como también intervienen las DISAs o direcciones de salud de Lima, o las que hagan sus veces en el ámbito regional y que realicen acciones de vigilancias del agua. Para poder entender el tema, que es bastante amplio, es necesario conocer y entender, ¿no? Algunas definiciones operativas. En estas diapositivas estamos presentando un resumen. Son varios las definiciones o términos que se utilizan, pero vamos a mencionar las más utilizadas, ¿no? Podemos decir que agua cruda, por ejemplo, es aquella agua en estado natural que es captada para el abastecimiento, ¿no? Y que no ha sido sometido a proceso alguno de tratamiento, ¿no? Estos tratamientos del agua cruda, ¿no? Pueden ser tratamientos convencionales, ¿no? O algunos ya más sofisticados, ¿no? Agua tratada viene a ser toda agua sometida a procesos físicos, procesos químicos y o biológicos para convertirla en un producto inocuo y de esta manera sea destinado al consumo humano. Agua de consumo humano viene a ser el agua apta para consumo y para todo uso doméstico habitual, en ella incluida la higiene personal. Camión cisterna, vehículo motorizado que contiene un tanque, ¿no? Un tanque cisterna, el cual está autorizado para transportar el agua desde la estación de surtidores hasta el consumidor final. El consumidor es la persona que hace uso del agua suministrada por el proveedor para su consumo. Otro término importante también es el
el CRL o cloro residual libre, ¿no? Que viene a ser la cantidad de cloro, ¿no? que va a contener el agua en formas, ¿no? Tales como el ácido hipocloroso o el hipoclorito, ¿no? Entonces, en estas dos formas debe quedar en el agua de consumo de tal manera que pueda proteger de alguna posible contaminación microbiológica, ¿no? Fiscalización sanitaria es otro término, ¿no? Que corresponde a la atribución de la autoridad de salud para verificar, sancionar y establecer medidas de seguridad cuando el proveedor incumpla alguna de las disposiciones que están contempladas en el reglamento del agua o de las normas sanitarias de calidad. También se habla bastante de gestión de calidad del agua, ¿no? Que viene a ser el conjunto de acciones técnico-administrativas u operativas y que tiene la finalidad de lograr que la calidad del agua para consumo de la población cumpla con los límites máximos permisibles establecidos en el reglamento de calidad de agua. Inocuidad también se usa bastante, ¿no? Es aquello que no hace daño a la salud humana. Continuando con los términos, límite máximo permisible corresponde a los valores máximos admisibles de los parámetros representativos para la calidad del agua. Monitoreo, ese es un término bastante importante que viene a ser el seguimiento y verificación de todos los parámetros, ¿no? Ya sean parámetros físicos, parámetros químicos, microbiológicos u otros afines, ¿no? Y de factores de riesgo en los sistemas de abastecimiento del agua. La organización comunal son juntas administradoras de servicios de saneamiento, asociaciones, comité u otras formas de organización, las cuales son elegidas voluntariamente por la comunidad, ¿no? Y constituidas con el propósito de administrar, operar y mantener los servicios de saneamiento. Los términos de parámetros, ¿no? Tenemos parámetros microbiológicos, parámetros organolépticos, que vamos a usarlo bastante, parámetros químicos, ¿no? Y dentro de los químicos, los orgánicos e inorgánicos. Bueno, los parámetros microbiológicos vienen a ser los microorganismos indicadores de contaminación y o microorganismos patógenos para el ser humano que son analizados en el agua de consumo humano. Mientras que los parámetros organolépticos vienen a ser aquellos parámetros físicos, químicos y o microbiológicos cuya presencia en el agua pueden ser observados, ¿no? Digamos, a través de la percepción sensorial. Parámetros químicos son los compuestos formados por distintos elementos o sustancias químicas, ¿no? En el caso de parámetros químicos inorgánicos, son aquellos que no poseen enlaces carbono-hidrógeno, ¿no? Y que son analizados, ¿no? Su presencia en el agua de consumo humano. Tenemos también otro término importante que es el parámetro de control obligatorio o PCO. Estos parámetros son aquellos que todo proveedor de agua debe realizar obligatoriamente al agua, ¿no? Que está entregando, ¿no? Para el consumo humano, ¿no? Son parámetros obligatorios, o sea, sí o sí tienen que ser evaluados, ¿no? Y controlados. Tenemos también los parámetros adicionales de control obligatorio, el PACO. En este caso son parámetros que de exceder los límites máximos permisibles, ¿no? Se incorporará a la lista de parámetros de control obligatorio hasta que el proveedor demuestre que dichos parámetros cumplan con los límites establecidos, ¿no? O sea, son parámetros que se van a añadir o agregar a los parámetros de control obligatorio, o sea, se van a adicionar, ¿no?
en este caso específico. El plan de control de calidad, ¿no? Ya son términos un poquito más complejos. Viene a ser un instrumento técnico a través del cual se establece un conjunto de medidas necesarias para aplicar, asegurar y hacer cumplir la norma sanitaria a fin de proveer agua inocua y con el fin de proteger la salud de los consumidores. Y esta diapositiva, ya para combinar los términos a emplearse, el programa de adecuación sanitaria, el PAS. El PAS es otro instrumento técnico legal, ¿no?, que es aprobado por la Autoridad de Salud y busca formalizar y facilitar la adecuación sanitaria a los proveedores de agua de consumo humano, ¿no?, y a las normas sanitarias de calidad del agua que emite la autoridad competente. Se establecen objetivos, metas, indicadores, actividades, inversiones y otras, ¿no? Esto de acuerdo a un plan o cronograma, ¿no? El proveedor de servicio de agua para consumo humano. Esta parte la hemos rayado porque vamos a tratar bastante. El proveedor viene a ser toda persona natural o jurídica bajo cualquier modalidad, ¿no?, empresarial, ¿no?, como junta directiva, organización vecinal, comunal, etcétera, que provee agua, ¿no?, y obviamente agua para el consumo. Así también están aquí los proveedores de servicio en condiciones especiales. Proveedores de servicio en condiciones especiales, ¿qué vienen a hacer? Significa aquellos que se brinda a través de camiones, cisternas, surtidores, reservorios móviles, conexiones provisionales, ¿no? Se efectúa la recolección individual directa de fuentes de agua como lluvia, río, manantial, ¿no? Esta es la excepción para este tipo de proveedores. El sistema de abastecimiento de agua para consumo humano. El sistema de abastecimiento viene a ser un conjunto de componentes, ¿no?, hidráulicos y de instalaciones físicas que son accionadas por procesos operativos, ¿no?, obviamente también administrativos y equipos necesarios desde la captación hasta el suministro del agua. El HACCP o SAP-PCC, ¿no?, que viene a ser el sistema o análisis de peligro y de puntos críticos de control. Bueno, ya es conocido este término en el campo alimentario, pero esto no solamente se aplica allí, sino también en diversos temas como a tratar, como es este, ¿no? Viene a ser el sistema que permite identificar, evaluar, controlar peligros que son importantes para la inocuidad del agua de consumo humano. También otro término empleado es el sistema de tratamiento de agua, ¿no?, que es un conjunto de componentes hidráulicos, de unidades de procesos físicos, químicos y biológicos, así como de equipos electromecánicos y métodos de control, los cuales tienen la finalidad de producir agua apta para el consumo humano. Y el último término es bastante escuchado, que es el surtidor, ¿no? El surtidor viene a ser un punto de abastecimiento autorizado de agua para el consumo humano, que provee a camiones cisterna y a otros sistemas de abastecimiento en condiciones especiales, ¿no? Bien, con esto terminamos lo que es los términos, que si ha sido muy rápido, vamos a hacerlo en el transcurso de las siguientes diapositivas, conforme lleguemos a los temarios. En realidad son bastantes términos, ¿no?, pero tenemos que ir un poco avanzando para poder entender
el problema complejo, ¿no? Que involucra lo que es la calidad del agua. Bien, en esta diapositiva estamos mostrando de manera general cómo es que el agua se distribuye en la naturaleza, ¿no? Y no solamente se trata del aprovechamiento de estas, sino también algunos usos que puedan realizarse, ¿no? Es así que tenemos en las playas, ¿no? Tenemos como fuentes de agua como en los ríos, en lagos, y también en las partes subterráneas, ¿no? O las denominadas aguas subterráneas, ¿no? Entonces, en las playas, ¿no? Se le da pues un uso recreacional, ¿no? Mientras que a través de lagos y ríos generalmente se aprovecha para poder tratarlas, ¿no? Tratar las aguas crudas que contienen este río, ¿no? A través de los procesos, ¿no? O plantas de tratamiento, ¿no? Sistemas de tratamiento que hemos mencionado, de tal manera que puedan transformar, ¿no? Y producir un agua inocua o una agua segura, ¿no? Como se menciona bastante, ¿no? De tal forma que existirán dos tipos de agua. Tenemos las aguas superficiales y las aguas subterráneas, ¿no? Las aguas superficiales se van a formar por las precipitaciones que no se infiltran en el suelo, ¿no? O sea, van a quedar en la parte, digamos, de la superficie, ¿no? En la parte externa de la Tierra. Y por medio del ciclo hidrológico regresarán a la atmósfera, ya sea por evaporación o transpiración. En el segundo caso, las aguas subterráneas, ¿no? Corresponde a parte de las precipitaciones y de hielos que se van a infiltrar en el suelo, ¿no? Es decir, en zonas bajo tierra, ¿no? Es llamada también, son llamadas también aguas freáticas, ¿no? Aprovechamientos del recurso agua. Existe un orden de preferencia para el uso del agua, ¿no? De manera general, ¿no? No es necesariamente estamos hablando del agua potable, ¿no? El agua de manera general. Y este orden correspondería, primero, se utiliza para las necesidades primarias y abastecimiento de la población. En esta parte se pueden dar diferentes tipos de uso, ¿no? Lo que le llaman el uso doméstico, que es para el consumo humano, ¿no? O sea, para beber, y también para el aseo, ¿no? Ya sea en zona urbana, así como también en la zona rural. También se le puede dar un uso recreacional, ¿no? Ya que el agua se emplea para llenado de piscinas, ¿no? También en algunas lagunas artificiales, y también para el riego en las zonas urbanas y de ornato, ¿no? Por ejemplo, para el riego de parques y jardines, ¿no? Para el uso en piletas, ¿no? Etcétera. En segundo orden se tiene lo que es para la crianza de animales. Esto se da no solamente en los diversos tipos de ganado, sino también en algunas estructuras de crianza especial, como son las presigranjas, ¿no? O similares. También pues se puede dar uso en la agricultura, ¿no? Obviamente para lo que es el riego y también drenaje. Uso energético, ¿no? También usamos bastante para el tema de lo que es energía, ¿no? Para uso industrial y minero también, ¿no? En fin, podríamos mencionar una serie de usos del agua, ¿no? Para diferentes fines.
Pero también al nosotros utilizar el agua va a acarrear a consecuencias sobre su uso, ¿no? Y por tanto dará lugar a la producción de aguas residuales, ¿no? Estas aguas residuales son un problema porque aún nos falta avanzar bastante con respecto a lo que es el control, ¿no? Sobre todo en lo que es construcciones de plantas de tratamiento de aguas residuales específicamente, ¿no? Eh, Todavía nos falta bastante en esta parte, ¿no? Y los principales aguas que tenemos o dejan residuos, tenemos principalmente lo que es de la ciudad de alcantarillado, ¿no? También tenemos el aguas residuales, ¿no? Por las emanaciones de las plantas procesadoras, ¿no? Por ejemplo, las aceiteras de pescado, las harineras, ¿no? Etcétera. Incluso algunas son vertidas, ¿no? Directamente, ¿no? Al mar. También aguas residuales por actividades mineras, ¿no? En fin, ¿no? En esta parte hay que incidir el aspecto medioambiental, ¿no? Como bien sabemos, en nuestra ley de medio ambiente, digamos, tiene un tiempo reciente, por tanto, el avance con respecto a lo que es la contaminación o el impacto va a paso lento, ya que principalmente nos abocamos a las necesidades del ser humano, ¿no? Más no tenemos una visión un poquito más seria para lo que es la protección de la ecología, ¿no? El medio ambiente, ¿no? Que nos rodea. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las actividades mineras, ¿no? Si bien es cierto, es un tema, digamos, sociopolítico, al mismo tiempo, al realizarse actividades, se están también generando la presencia de minerales, ¿no? De minerales o compuestos químicos, ¿no? Que caen al agua, ¿no? Y como veremos más adelante, este es un problema bastante serio, ya que estos contaminantes químicos tienen una incidencia en salud pública, ¿no? Y muchas veces no consideramos esto, ¿no? Entonces el tema justamente va para tener esta visión y dar alternativas, ¿no? Para la mejora de la calidad, ¿no? del agua en todos sus aspectos. Esta parte la he considerado porque, bueno, los que hemos estado fuera de la ciudad, estamos hablando de provincia, hay un tema también importante que debemos de continuar, ¿no? Si bien es cierto, aprovechamos el agua de diversas maneras, bueno, y al aprovechar estas aguas también generamos aguas residuales. También existe un problema con respecto a la condición en que se presenta el agua, ¿no? Y lo que puede generar. Por ejemplo, ¿no? El inapropiado manejo del agua, ¿no? El flujo, ¿no? El mal almacenamiento o simplemente un estancamiento del agua podría dar lugar a enfermedades transmitidas por vectores, ¿no? En este caso zancudos o mosquitos, ¿no? Por lo general los estancamientos de agua se dan por condiciones climáticas y geográficas propias, ¿no? Propias de las regiones, ¿no? De nuestro país, ¿no? Estamos refiriéndonos pues en ciertas zonas, por ejemplo en zona de selva, donde existe o persiste lluvias y también una alta temperatura, ¿no? Que son condiciones propicias
para la proliferación de los mosquitos. En algunos casos no son mosquitos, digamos, portadores, pero en algunos, ¿no? En gran parte de las regiones, lo que es selva norte, selva central, se presentan estos problemas, ¿no? Entonces, nos estamos refiriendo, por ejemplo, en el caso del dengue, ¿no? En el caso del dengue, por ejemplo, que ya presente en zonas urbanas, ¿no? Chikungunya, ¿no? Zika también se ha hablado, ¿no? Esto se debe a la proliferación de los insectos, en este caso del zancudo específico que es el Aedes aegypti. ¿Qué es lo que pasa, no? Que al ocurrir este estancamiento de agua de forma natural, ¿no? En las digamos en las partes circundantes de los riachuelos, de los lagos, de las lagunas, es aquí que estos zancudos van a dejar los huevos, bueno, y allí van a continuar su desarrollo, ¿no? Hasta hacerse larva, pupa, ¿no? Y crecer como adulto, ¿no? Entonces, mientras nosotros estamos avanzando aquí en la ciudad, en las regiones está ocurriendo esto, ¿no? Por un tema natural, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que si bien es cierto, el agua es vital para nosotros, ¿no? Pero también acarrea algunos problemas, ¿no? Algunos problemas de enfermedad, ¿no? Y es importante considerar esto para que de alguna manera también aportar en el tema de lo que es el control vectorial, ¿no? No podemos ser ajenos a un tema que vamos avanzando tecnológicamente, pero también, ¿no? Dar esta pauta, ¿no? En las zonas cercanas, aquí en Junín, ¿no? Sin ir muy lejos, acá en el Valle del Chanchamayo, ¿no? En la parte de Loreto, Ucayali. Bien, en el caso de la malaria, es con lo que yo más me he topado, ¿no? Eso se da por la presencia de criaderos, ¿no? Criaderos le llaman a los espacios de agua donde el mosquito va a dejar los huevos, ¿no? Y como consecuencia de esto, ¿no? Se va a desarrollar el anófeles. El anófeles en este caso es el vector específico de la malaria, ¿no? Y también puede ocurrir lo que es la fiebre amarilla, ¿no? En sus dos tipos, la fiebre amarilla selvática y la fiebre urbana, ¿no? La selvática transmitida por un mosquito, ¿no? Del género Haemococcus o Sabetes, y la fiebre amarilla urbana, ¿no? Transmitida por el Aedes, ¿no? Bien. ¿Qué más tenemos? Pasamos ya al segundo temario, que corresponde a el marco legal relacionado o en materia de aguas. Importante empezar esta parte con los niveles que existen en toda norma o toda ley. Esta parte es un poco como un poco complicada para algunos, ¿no? Pero de todas maneras es importante conocerla, ¿no? Es importante conocerla para poder entender cómo es que se construyen, ¿no? nuestras normativas, ¿no? Empezaremos diciendo que existen niveles, ¿no? Todo inicia con nuestra constitución política, ¿no? De nuestro país. Bueno, y a través de las leyes de bases de descentralización es que se dan, digamos, la sectorización y la formación de los gobiernos. En este caso, el gobierno central, perdón, ¿no? Que engloba todo. De allí tenemos el gobierno regional y al gobierno local. Tenemos el siguiente esquema, que es referente al gobierno central, ¿no? El Congreso de la República dictamina leyes
las cuales pueden ser leyes orgánicas, ¿no? Pueden ser también leyes generales y también puede, digamos, generar leyes específicas, ¿no? Y los ministerios, ¿no? Llámese Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Salud, etcétera, van a promulgar algunas normativas a través de decretos, ¿no? Pueden ser decretos supremos, pueden ser resoluciones ministeriales también, ¿no? ¿No? Y acá, en esta diapositiva, es un esquema, digamos, para los gobiernos locales, ¿no? Los gobiernos locales manejan otro tipo de documentos, ¿no? Va más o menos en este orden, ¿no? Ellos hacen promulgaciones de acuerdos de consejo, tienen lo que son las ordenanzas municipales, ¿no? Que son las más escuchadas, ¿no? Los edictos también pueden promulgar decretos, ¿no? Decretos municipales, ¿no? Y también resoluciones, ¿no? De acuerdo a su competencia. Bien, empezaremos hablando un poco sobre las leyes. No vamos a hablarlo en detalle, ¿no? Nos pasaríamos horas de horas, pero sí debemos subrayar las partes más primordiales, ¿no? En lo que se basa para llegar al esquema o digamos normativa sobre la calidad del agua. Nuestra Constitución Política de Perú, en su artículo 2, en concordancia con el artículo 7, establece que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida, teniendo derecho a la protección de la salud, del ambiente familiar y de la comunidad, así como también tiene el deber de contribuir a su promoción y defensa, ¿no? Esto es lo que no... De aquí parte, ¿no? A partir de la matriz, ¿no? Nuestra Constitución Política, y cada artículo, digamos, es específico para cierta materia, y de aquí se desprende el tema de lo que es el agua, ¿no? La Ley General de Salud, la Ley 26842, ¿no? En su artículo 107 hay un acápite que menciona sobre el tema del agua, ¿no? Donde señala que el abastecimiento del agua, alcantarillado, reuso de aguas servidas y disposición de residuos quedan sujetos a las disposiciones que dicta la autoridad de salud competente, ¿no? La cual a su vez vigilará su cumplimiento, ¿no? Entonces, una vez que la Constitución Política establece, ¿no?, los aspectos de manera muy detallada, ¿no?, muy general, perdón, ya viene la parte más específica a través de las leyes, ¿no? La primera de ellas que mencionamos, la Ley General de Salud, ¿no? Existen varios ítems, uno de ellos corresponde a lo que es el ítem del agua. Tenemos también, podemos mencionar también la Ley General de Aguas, ¿no?, la cual fue dada a través del decreto ley 17752, ¿no? Esta viene desde el año 1969, ¿no? En esta ley clasifica pues todos los tipos de agua, ¿no?, que vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿no?, un poco para poder entender, ¿no? De una manera bastante, ¿no?, bastante detallada, ¿no? La Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley 27972, ¿no?, señala en su artículo 80 sobre todo lo que le compete en materia de saneamiento, salubridad y salud también, ¿no? Entonces las municipalidades también participan en este tema de lo que es supervisiones, ¿no?, con respecto a la calidad, a la seguridad del agua, ¿no? Uno de los reglamentos más importantes que se tienen con respecto
del agua para consumo humano es el Decreto Supremo 031 del año 2010. Este decreto explica o detalla el reglamento correspondiente, ¿no?, para la calidad del agua de consumo humano. Principalmente se basan actualmente todos los esquemas de vigilancia sanitaria, criterios, etcétera, requisitos microbiológicos en este reglamento, ¿no?, que vamos también a explicar en su momento. Por eso que lo he resaltado en color, ¿no?, para no para tenerlo bien presente, ¿no? Esto podemos revisarlo, ¿no?, a través de fuentes, ¿no?, como el internet, el Google, ¿no?, en donde está completo y en detalle, ¿no? Solamente nosotros daremos aspectos y alcances resumidos, ¿no?, para no extendernos, ¿no?, para poder tener criterios de manejo. Otro documento importante es la resolución directoral 160, ¿no?, publicado por la DIGESA, que viene a ser el protocolo de procedimientos, ¿no?, para la toma de muestras, preservación, conservación, transporte, almacenamiento y recepción del agua para consumo humano, ¿no? Esto se dio en el año 2015, ¿no? Obviamente posterior a publicado el reglamento, ¿no?, el reglamento de aguas. Y aquí también en esta resolución directoral están bien detallados todos los procedimientos para tomas de muestra, ¿no?, y todo lo que involucra, ¿no? También podemos mencionar otra normativa, que es la resolución ministerial 908. Esto es del año 2014, que corresponde a la directiva sanitaria para la formulación y aprobación y aplicación del plan de control de calidad. Esto es para el tema de los proveedores de agua, ¿no?, de consumo humano, ¿no? Los proveedores de agua son personas, entidades que cumplen un papel fundamental, ya que no solamente se abocan a lo que es digamos, proveer o el suministro del agua, sino que también están parametrados bajo normas estrictas, ¿no?, los cuales ellos deben de cumplir, y las autoridades de salud, ¿no?, competentes son las que tienen que realizar este seguimiento, ¿no?, esta supervisión, ¿no? Tenemos también el reglamento de la calidad de la prestación de servicios de saneamiento, ¿no? Esta y la última son resoluciones de consejo directivo de SUNAS, ¿no? Están relacionados, digamos, a lo primero, a lo anterior. Lo he mencionado, ¿no?, porque de repente puede haber alguno de los interesados que está laborando en el tema de saneamiento, ¿no?, servicios de saneamiento, ¿no?, o también con las EPS, que son las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, ¿no? Entonces, estos dos últimos normativas o reglamentos les puede ayudar bastante, ¿no?, en lo que se refiere a prestación de servicios de saneamiento, ¿no?, o EPS, ¿no? Una es del año 2007, bueno, las dos son del año 2007, ¿no?, simplemente que la última, ¿no?, la resolución 003, ¿no?, fue modificada en el 2014, ¿no?, o actualizada, mejor dicho. Es importante siempre estar bastante pendiente con las normativas, ya que si bien es cierto se establecen o se publican, pero conforme va pasando el tiempo hay un fe de ratas o incorporación de artículos, ¿no? Por tanto, es necesario estar revisando, ¿no?, a través, puede ser del peruano o de alguna acceso, digamos, virtual, ¿no?, de información virtual, perdón, para poder estar actualizado, ¿no?, y tal vez no considerar parámetros antiguos, ¿no?, como vamos a ver un ejemplo más adelante en el tema de estándares de calidad para de aguas, ¿no? Bien, aquí decíamos
lo que habíamos comentado algo sobre la Ley General de Aguas. En esta ley están todas las disposiciones que comprenden con respecto a lo que es las aguas marítimas, terrestres y atmosféricas, tanto del territorio nacional y del espacio, ¿no? De nuestro espacio, en todos sus estados físicos, ¿no? Siendo estos o mencionando estos en detalle, ¿no? Tenemos desde el ítem A hasta la J, tenemos los diversos tipos de agua que clasifica la ley general, ¿no? La primera, las aguas de mar, ¿no? Las cuales se extienden hasta las 200 millas. Las aguas de golfos, de los golfos, bahías, ensenadas, ¿no? Esteros. Mencionan también las aguas atmosféricas, las provenientes de las lluvias de formación natural o artificial. También tipifica los nevados y glaciares. Otro tipo de aguas también de los ríos y sus afluentes, la de los arroyos, torrentes y manantiales, y las que discurren por cauces artificiales. En el ítem G habla o tipifica lo que son aguas de lagos, lagunas y embalses de formación ya sea natural o artificial. También hace mención de las aguas subterráneas, ¿no? Que habíamos dicho, ¿no? Las que están por bajo tierra. También las aguas minero-medicinales, ¿no? Hace mención de las aguas hervidas, ¿no? En el ítem K, aguas producidas, y en el último, aguas o desagües agrícolas de filtraciones y drenaje. Ya, entonces, eso de manera general es una ley enorme, ¿no? Pero más o menos para entender, ¿no? ¿Qué es lo que se aboca, ¿no? La ley general, ¿no? Aquí tenemos algo sobre la ley orgánica de municipalidades, ¿no? Podemos subrayar uno de sus artículos, el artículo 80, que se refiere al saneamiento, sobriedad y salud, ¿no? Dice: las municipalidades en materia de saneamiento, salubridad y salud ejercen las funciones dentro de las funciones exclusivas de las municipalidades provinciales, y está el regular y controlar el proceso de disposición final de los residuos líquidos, sólidos, vertimientos industriales en el ámbito provincial. También existen las funciones compartidas, ¿no? Dentro de esta ley orgánica, y es el administrar y reglamentar directamente o por concesión el servicio de agua potable, alcantarillado y desagüe, la limpieza pública, tratamiento de residuos sólidos, ¿no? Cuando por economía de escala resulta eficiente centralizar provincialmente el servicio, ¿no? Es importante mencionar la participación de las municipalidades, ¿no? En este punto nos vamos a centrar, ¿no?, en el reglamento de la calidad del agua para consumo humano. Corresponde a un documento, al documento donde se encuentran plasmadas todas las disposiciones relacionadas a la gestión de calidad del agua para consumo humano, con la única finalidad de garantizar su inocuidad, prevenir los factores de riesgo sanitarios, así como promover la salud y bienestar de la población, ¿no? Lo que decíamos, en este reglamento se establece todos los detalles, ¿no? Ya sea sobre vigilancia, criterios, requisitos microbiológicos, etcétera, ¿no? Y tiene como objeto
normar los siguientes aspectos, ¿no? Norma la gestión de calidad del agua, norma el aspecto de vigilancia sanitaria del agua, ¿no? También el control y la supervisión de la calidad, los requisitos microbiológicos, químicos y físicos, ¿no? Por eso que lo hemos remarcado en color, ¿no? Para poder tener claro esto. Norma aspectos de fiscalización, autorizaciones, registros sanitarios respecto a los sistemas de abastecimiento de agua. Y también la difusión y acceso a la información sobre calidad del agua para consumo. Tiene como ámbito el cumplimiento obligatorio para toda persona natural o jurídica, ya sea pública o privada, dentro de nuestro territorio, y que tenga responsabilidad de acuerdo a ley, o que participe o intervenga en cualquiera de las actividades de gestión, administración, operación, mantenimiento, control, supervisión o fiscalización del abastecimiento del agua para consumo humano, ¿no? Desde la fuente de agua a tratar hasta el consumo. Este reglamento de calidad de agua para consumo humano no aplica para aquellas aguas minerales naturales, y tampoco aplica para las aguas que por sus características físicas y químicas sean calificadas como productos medicinales. Cabe mencionar también que ya del año 87, ¿no? Ha venido rigiendo una NTP, que es la norma técnica peruana para el agua para el agua potable, perdón, ¿no? La NTP 214.003, ¿no? Del año 87, como dije, la cual fue revisada por el INACAL, ¿no? Ha sido revisada en el 2014, ¿no? Y es aquí donde se establecen, ¿no?, los requisitos organolépticos, microbiológicos, físicos y químicos, ¿no? Existen otras normas afines que también pueden, digamos, colaborar, ¿no?, con el tema del agua, ¿no? Por ejemplo, tenemos la Ley General del Ambiente, ¿no?, la ley número 28611, dada en el año 2005, ¿no? Y en uno de sus artículos, el artículo 31 específicamente hace mención de un término, ¿no?, que se emplea bastante ya, que es el estándar de calidad ambiental, ¿no?, o conocido como ECA, ¿no?, estándar de calidad ambiental, o ECA. Entonces, la ECA como medida corresponde a una medida, ¿no? Es una medida que establece el nivel de concentración, ¿no?, o parámetros físicos, químicos y biológicos presentes no solamente en el agua, ¿no?, sino también para el aire, para el suelo, ¿no? Entonces es un estándar de calidad ambiental general, ¿no? Y aquí también hace énfasis o menciona los parámetros, ¿no?, que deben cumplir el agua, ¿no?, que debe cumplir el agua. Esto desde el punto de vista ambiental, ¿no? Ahora vamos a explicar eso en un momento. También tenemos lo que son los estándares de calidad ambiental para el agua y disposiciones complementarias. Estos estándares de calidad ambiental, ¿no?, las ECAs, fue dado a través del Decreto Supremo 004 del presente año,
Debo mencionar que es una norma reciente, ¿no? Reciente, que se ha dado en junio de este año, ¿no? Hace unos meses. Y digamos que actualiza, ¿no? La normativa anterior, ¿no? Con algunos ligeros, digamos, modificaciones, ¿no? Con respecto a lo que son los parámetros, ¿no? Parámetros microbiológicos, ¿no? Como vamos a ver también. Este último decreto que se ha dado en junio, ¿no? Que lo promulgado por el MINAM, establece 4 categorías, ¿no? Para los estándares de calidad ambiental específico para aguas, ¿no? La categoría 1, que es de tipo poblacional y recreacional. La categoría 2, que es lo que se refiere a extracción, cultivo y otras actividades marino-costeras y continentales. También la categoría 3, que corresponde para riego de vegetales y bebidas de animales. Y la categoría 4, que se refiere a la conservación del ambiente acuático. O sea, repito, ¿no? Son 4 categorías, ¿no? Que esta normativa establece, ¿no? Son categorías de estándares de calidad ambiental para aguas, ¿no? De manera general, ¿no? Y dentro de estas, nosotros vamos a abocarnos, bueno, solamente para mencionarlo, porque en realidad son aguas que van a ser, bueno, son aguas crudas que van a ser tratadas, ¿no? Pero al estar como agua cruda necesita también tener ciertos requisitos, ¿no? No puede entrar directamente así, o tomarlos o captarlos, mejor dicho, para el tratamiento, ¿no? Y darle uso, ¿no? Dentro de la categoría 1 estaríamos refiriéndonos, ¿no?, a lo que es la poblacional recreacional. Y dentro de esta categoría estamos hablando específicamente de la subcategoría A, ¿no? O sea, la categoría 1, que se refiere a los estándares de calidad ambiental para aguas de tipo poblacional y recreacional. Dentro de esa categoría 1 se subdivide en 2 subcategorías. La primera, que es la A, y la segunda subcategoría, que es la B. La subcategoría A se refiere a aguas superficiales destinadas a la producción del agua potable, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Debe entenderse como aquellas aguas que, previo tratamiento, ¿no?, lo que habíamos mencionado, tratamiento del agua cruda, son destinadas para el abastecimiento de agua para consumo humano, ¿no? Esta es nosotros la que vamos digamos, a hacer mención, ¿no? Esta es la que correspondería a lo que es la subcategoría A, ¿no? La subcategoría B, un poco para entender, viene a ser lo que son aguas superficiales destinados a recreación, ¿no? En el caso de lo que es los que hacen buceo, lo que van a para natación, etcétera, ¿no? Un poco para poder diferenciar el tema, ¿no? Bueno, es bastante amplio. Acá también podemos ver lo que mencionamos sobre las categorías 3 y 4. ¿No? La categoría 3, por ejemplo, habla sobre riego de vegetales y bebidas animales, ¿no? También se divide en subcategorías, ¿no? La D1 y la D2. La D1 corresponde para riego de vegetales, la D2 para bebidas animales. La categoría 4, por ejemplo, esta es específica, ¿no? Se refiere a lo que es para los cuerpos naturales de agua superficiales, ¿no?, que forman parte de ecosistemas frágiles, ¿no?, ya sean áreas naturales, protegidas y o zonas de amortiguamiento, ¿no?, cuyas características requieren de protección, ¿no? Y miren cómo subcategoriza, ¿no? Tenemos la E1, su categoría E1, su categoría E2, su categoría E3,
¿no? Dentro de la E1 se refiere a lagunas y lagos. Dentro de lo que es su categoría E2, ¿no? Esta es agua, en el caso de ríos, ¿no? Y la subcategoría E3 para ecosistemas costeros y marinos, ¿no? Entonces prácticamente ha hecho una tipificación, ¿no? A diferenciación de la categoría 2, ¿no? Que son aguas que se están empleando, ¿no? O presentes en la extracción, cultivo y otras actividades marino costeras y continentales, ¿no? En la categoría 2, por ejemplo, subcategoriza en 4, ¿no? La C1, la C2, la C3 y la C4. Y si observamos bien, cada una de ellas, ¿no? Se aboca a un tipo diferente, ¿no? En la C1, por ejemplo, la subcategoría C1 habla sobre extracción y cultivo de moluscos, ¿no? Equinodermos y tunicados, ¿no? En la subcategoría C2, ¿no? Habla de la extracción y cultivo de otras especies hidrológicas, ¿no? Marino costeras, ¿no? ¿No? A excepción de las primeras, ¿no? De las primeras especies marinas. En la subcategoría C3, miren, son aguas que están que tienen que ver con las actividades marino portuarias, ¿no? O sea, que están aledañas a los puertos, ¿no? O a las industrias o de saneamiento en aguas marino costeras, ¿no? Y la subcategoría C4, ¿no? Extracción y cultivo de especies hidrológicas de lagos, lagunas. Bien, entonces es bastante amplio, ¿no? Esta última normativa no es, digamos, aporta un 100% para nuestro tema, pero sí nos da una visión para poder entender de cuándo utilizar una fuente de agua, llámese río, y no cualquier río, sino que este río debe tener ciertas características de acuerdo a los estándares de calidad ambiental, ¿no? Ya establecidos, ¿no? De acuerdo al Ministerio del Ambiente. Bien. Aquí es una nota de prensa, ¿no? Digamos, de medio escrito. Bueno, también se comentó radialmente, ¿no? Televisivamente, y es sobre que el Congreso aprueba o aprobó a proyecto que reconoce el acceso al agua como derecho constitucional, ¿no? Esta nota, ¿no? En diciembre del año pasado habla aspecto del agua, ¿no? Ya como un derecho constitucional, ¿no? Dice, luego de haber sido rechazado en años anteriores la propuesta de reconocer el agua como un derecho constitucional, fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, ¿no? Con lo que ahora podrá ser recién debatida en el Pleno. O sea, anteriormente ya se había hecho esta propuesta, ¿no? Sin embargo, han habido ciertos contratiempos, ¿no? De tal manera que, miren, estamos ya en el año 2017, ¿no? Y se hace esto necesario, ¿por qué? Porque por esta sencilla razón, ¿no? Lamentablemente en el Perú cerca de 3 millones de personas carecen de acceso a los servicios de agua y más de 5 millones de estas personas tampoco tienen acceso a servicios adecuados de desagüe, ¿no? Entonces, el Pleno del Congreso de la República aprobó el proyecto de reforma constitucional que reconoce el acceso al agua potable como un derecho constitucional, ¿no? O sea, la Comisión de Congreso dijo que esta iniciativa responde a una necesidad de millones de peruanos, señalando que se introducía esta reforma constitucional como un reconocimiento expreso del derecho de muchos peruanos que consumen agua que no es potable
y en otros casos que no tienen fácil acceso a este recurso, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en las zonas más alejadas, en provincia, en otras regiones, si bien es cierto, tienen abastecimiento de agua, pero la pregunta es, ¿esta agua es de calidad? ¿Es un agua segura? ¿No? Y sin salir de la ciudad, en zonas, en los asentamientos humanos, ¿no? Sencillamente el agua a través de red, ¿no? A través de red de distribución, ¿no? Y que tiene que emplear otro tipo de mecanismos como son la llegada de camiones cisternas, ¿no? De agua u otras formas que puedan llevar o transportar el agua a estas zonas de bajos recursos, ¿no? Entonces, la votación en el Congreso, ¿no? De acuerdo al artículo 206 de la Constitución, toda reforma constitucional debe ser aprobada por mayoría absoluta del número legal de miembros del Congreso y se obtiene en 2 legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, ¿no? Es decir, superior a los 2/3 del número de congresistas, ¿no? O sea, esta es una propuesta que se da, ¿no? En el Congreso de la República, pero para tener mayoría necesariamente tiene que ser debatida, ¿no? Pero está ya, digamos, en mesa, ¿no? Entonces, es importante este avance, ¿no? Porque todas las personas de las diversas comunidades, en costa, sierra y selva, ¿no? Deben gozar de este recurso, ¿no? Porque es una necesidad primordial. Bien, esto es como un paréntesis, ¿no? Para poder entender la problemática, ¿no? Del real socioeconómica y política del agua, ¿no? En esta parte, vamos a hablar un poco sobre las autoridades competentes que tienen que ver con la gestión de la calidad del agua. En primer lugar, no podemos dejar de mencionar al Ministerio de Salud, ¿no? Que es nuestra autoridad de salud de nivel nacional. Y la ejerce a través de la Dirección General de Salud Mental, conocida como DIGESA. Y la autoridad a nivel regional corresponde a las direcciones regionales de salud, denominadas DIGRESAS, ¿no? O las que haga sus veces en el ámbito regional, ¿no? Para el caso de Lima están en funcionamiento las DISAS, ¿no? O las direcciones de salud, cuyas competencias serían las siguientes, ¿no? Para la DIGESA, ¿no? Que cumple funciones importantísimas en el diseño de la política nacional de calidad del agua para consumo humano. Otra función es normar la vigilancia sanitaria del agua de consumo. También norma los procedimientos técnico-administrativos para la autorización sanitaria de los sistemas de tratamiento de agua para consumo humano. ¿Qué más? Como función tiene elaborar guías y protocolos para el monitoreo y análisis de los parámetros físicos, químicos, microbiológicos y parasitológicos del agua de consumo humano. También como función tiene normar los requisitos físicos, químicos, microbiológicos y parasitológicos del agua. Otra función es normar el procedimiento para la declaración de emergencia sanitaria, no en caso que fuera, por las direcciones regionales de salud respecto de los sistemas de abastecimiento de agua para consumo. También está como función el supervisar el cumplimiento de las normas señaladas en el reglamento de agua, en los programas de vigilancia de calidad para el agua de consumo humano en las regiones. Y también
otorgar la autorización sanitaria a los sistemas de tratamiento del agua para consumo humano. En esta siguiente diapositiva tenemos las funciones de las direzas, ¿no? De las direzas, jerezas o disas. A ver, empezaremos mencionando la primera, que es como función vigilar la calidad del agua dentro de su jurisdicción. También tiene como función elaborar, aprobar los planes operativos anuales de las actividades del programa de vigilancia de la calidad del agua en el ámbito de su competencia y en el marco de la Política Nacional de Salud establecida por el MINSA-DIGESA. Fiscalizar el cumplimiento de las normas señaladas en el reglamento de la calidad de agua y, de ser el caso, aplicar las sanciones que correspondan. También tiene como función otorgar y administrar los registros sobre los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano en su jurisdicción. Consolidar y reportar información de vigilancia a entidades del gobierno nacional, regional y local. Como siguiente función es otorgar registro de las fuentes de los sistemas de abastecimiento de agua para el consumo humano. Otra función también es aprobar el plan de control de calidad del agua. Tenemos también el declarar la emergencia sanitaria, el sistema de abastecimiento de agua para consumo humano, cuando se requiera prevenir y controlar todo riesgo a la salud en sujeción a las normas establecidas por la autoridad. Y también menciona establecer las medidas preventivas, correctivas y de seguridad, ¿no? O sea, en resumen, las direcciones regionales, dentro de sus organigramas, tienen lo que es diversos programas. Uno de ellos es el programa de vigilancia del agua, ¿no? Y esto deben llevarse a cabo, ¿no?, rutinariamente, para hacer el monitoreo de la supervisión, ¿no?, de todos los sistemas que involucren el agua para consumo humano. Bien, vamos a hacer un paréntesis de 3 minutos, ¿no? Y estaremos retornando, ¿no?, para la continuación del curso.